aquí, ¿sabes? Hay un tiempo para todo y nunca estamos tarde. Y qué bueno que esta mañana te hayas levantado y hayas decidido rendir tu vida y venir aquí a dedicar un tiempo a Él, porque es una de las mejores decisiones que podemos tomar, no solamente un domingo, sino cada día de nuestra vida, ¿sabes? Y a veces nos cuesta porque tenemos sueño, porque queremos quedarnos 5 minutos más, yo lo sé. Pero, ¿sabes? Dios ve eso, Dios ve tu fidelidad, Dios ve tu corazón, Él conoce todo lo que hay ahí adentro y Él se place en tu vida, Él se place en tu respirar y tú y yo somos sus hijos amados, esa es nuestra identidad. Ninguna de las otras cosas que podamos hacer o no hacer nos definen, ¿sabes? Nuestra identidad está puesta en Él y somos sus hijos amados y por eso vivimos. Amén. Y vamos a empezar esta mañana. Le voy a pasar ya aquí el micro a Oscar Lizárraga, nuestro pastor. Vamos a empezar. Buenos días. Bueno, pues, si ese aplauso que diste fue para mí, está bien, pero yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que ese aplauso que dimos fue para el Señor, y si es para el Señor, tiene que ser un aplauso fuerte y muy largo, porque el Señor se lo merece. Vamos a aplaudir nuevamente, vamos a darle una ofrenda de aplausos a nuestro Señor, y vamos a prepararnos para lo que el día de hoy tenemos que ver. Muy bien, ya sonó muy diferente, porque siempre que hagamos algo para el Señor, lo tenemos que hacer con todo nuestro corazón. Y no tenemos que medirnos ni que poner un límite, porque Él no pone límites para su amor para con nosotros. Amén. Bueno, acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por este tiempo, Señor, porque sabemos que tú todo lo tienes preparado, Señor. Sabemos que tú todo lo tienes listo desde el momento que fundaste el mundo, Señor. Tú ya tenías predestinado este día, esta hora, para que estuviésemos aquí buscando de ti, Señor. Te damos gracias y te pido que tu Espíritu Santo descienda en este lugar, Señor. Que llene nuestros corazones, guíe mis labios, abra nuestros oídos y podamos nosotros saber a qué fuimos llamados por ti, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, les voy a compartir que esta semana especialmente fue una semana muy complicada para un servidor. Esta semana ha sido una semana donde parece ser que las cosas no te salen como tú quisieras y como tú piensas que deben salir. El día de ayer todavía se complicaron las cosas. Hoy en la mañana, desde que llegamos aquí a la iglesia, empezamos a tener problemas con el equipo. La computadora no quería servir, el audio no quería funcionar. A final de cuentas no funcionó porque no pudimos poner las alabanzas como normalmente las ponemos. Y a veces en esa impotencia y desesperación, tú te pones a pensar, ¿por qué? ¿Por qué suceden las cosas así cuando todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor? ¿Por qué parece ser que las cosas no nos salen? ¿Por qué parece ser que todo se opone? Y bueno, hay una razón, tú la conoces, yo la conozco. Hay alguien que todo el tiempo está buscando que tú no busques ni alabes al Dios como debe ser. Pero nosotros no vamos a permitir que nadie nos impida buscar del Señor. Amén. Y hace un momento decía Tania muy acertadamente que el Señor le interesa y le importa mucho lo que tú y yo hacemos en lo privado, en lo oculto. ¿Por qué? Porque cuando tú te muestras al mundo de alguna manera y lo haces bien, pues muchas veces recibes aplausos del mundo, recibes aplausos de la gente, recibes felicitaciones de la gente y se siente muy bonito. Pero hay algo más importante que eso. Hay algo importantísimo que es
que Dios se agrade de nuestra manera de vivir, de nuestra conducta y de la manera en que nosotros día a día le buscamos. Eso es lo que nosotros deberíamos buscar constantemente. Y fíjate que el tema que vamos a tratar hoy, desde que el Señor me lo mostró, me pareció un tanto, pues no complicado, pero sí confrontador. Porque el día de hoy, yo te aseguro, si es que escuchas la palabra de manera abierta y con un corazón dispuesto, que te va a pasar lo mismo que a mí. Yo desde el día de ayer estaba yo aquí en la tarde en la iglesia y estaba terminando de hacer mis apuntes y estuve haciendo algunas cosas aquí y llegó un momento en que sentí una impotencia tremenda. Y te voy a ser sincero, llegó un momento en que caí de rodillas aquí y dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que realmente tú quieres? ¿Estamos haciendo o no estamos haciendo lo que tú quieres que hagamos? ¿Por qué parece que las cosas no avanzan? ¿Por qué parece que todo de momento se complica y en vez de sentirme bien, me siento mal? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me pasa muchas veces, que te pones a hablar a solas con el Señor y le preguntas, ¿qué es lo que realmente tú quieres de mí, Señor? ¿Te estoy entendiendo bien o no te estoy entendiendo bien? Y esto me llevó al Evangelio de Juan, al capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1. Juan 5, versículo 1. Ok, esta historia nos habla acerca de un paralítico. Y hoy vamos a ver la historia de dos paralíticos. A mi manera de entender, cuando el Señor nos habla, o la palabra nos habla por medio de situaciones como esta de un paralítico, no sé si tú te ha tocado convivir o estar con un paralítico. Un paralítico es una persona que no puede hacer nada por sí sola, que depende de todo mundo para moverse, para ir al baño, para asearse, para comer. No tiene ninguna autonomía, está totalmente sujeto a lo que los demás le den o hagan por él. Y vamos a ver primero el caso del paralítico de Betesda. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hay varias cosas interesantes en este caso. Nos habla de un hombre que está en el estanque de Betesda. Betesda en hebreo significa casa de misericordia o casa de gracia, ¿sí? Y fíjate que dice aquí que ese estanque tenía 5 pórticos. La semana pasada yo les hablaba acerca de que el número 5 representa la gracia. 5 es el número de la gracia. Entonces,
dice que ahí había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y que estaban esperando a ver que se moviera el agua, porque de acuerdo con la tradición, cada vez que se movía el agua, un ángel descendía, movía el agua, y el primero que llegara era sanado. Esto suena un poquito cruel porque no parece ser la manera de actuar de Dios. Yo no sé, porque no lo dice la Biblia, si efectivamente esa gente sanaba cuando sucedía esto, pero se me hace un poquito extraño que venga un ángel, agite el agua y los ponga a toda esa gente enferma que no se podía mover, que los ponga a correr a ver quién llega primero para ser sano, y que solamente uno se sanara, el primero que llegara. Y me puse a pensar cómo nosotros muchas veces durante nuestra vida estamos como estas personas, como este paralítico, esperando el momento para que alguien venga y dé las condiciones adecuadas para que yo pueda ser sanado o para que yo pueda ser liberado. Y mucha gente pasa su vida metida en una religión, buscando, haciendo 20,000 cosas, buscando un milagro que quizás nunca llega. Quizás nunca se va a presentar. ¿Por qué? Porque estamos esperando a que sucedan las cosas para yo poder hacer y para poder recibir ese beneficio o ese milagro. Y nos habla aquí la palabra de que Jesús llega a este estanque, ve a un hombre paralítico que tenía 38 años de estar enfermo. Imagínense ustedes 38 años de tu vida postrado ahí esperando a ver en qué momento llega tu sanidad, a ver en qué momento llega tu milagro. Yo no sé tú, pero 38 años son muchos años. Bueno, depende, si son de edad, son pocos, ¿verdad? Cuando ya los rebasaste, ya son pocos. Pero cuando estás esperando, deben ser una eternidad, 38 años. Y le pregunta el Señor, ¿quieres ser sano? Suena irónico, ¿verdad? ¿Cómo llega Jesús y le pregunta después de verlo postrado, oye, ¿quieres ser sano? Pero sin embargo, yo entiendo que Jesús llega y le pregunta eso porque, en primer lugar, así como tú y como yo, que pudimos haber estado esperando muchísimos años a que sucedieran las cosas, o quizás todavía estamos esperando, el Señor llega y te dice, hey, Oscar, hey, Pedro, Juan, Pepe, Luis, ¿cómo te llames? ¿En verdad quieres tú sanar? ¿En verdad quieres estar bien? ¿En verdad quieres que las cosas cambien en tu vida? Porque el Señor necesita escuchar de tu boca que tú digas, sí, Señor, sí quiero ser sano. Que tú tengas la convicción de que en verdad quieres salir de esa situación. Y entonces cuando le dice, el hombre le dice, claro que quiero, pero no hay quien me ayude. Entonces el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la palabra que al instante, fíjense bien la diferencia, o sea, tú puedes durar toda tu vida esperando algo y nunca llega, pero el día que llega el Señor, en un instante cambia toda tu circunstancia, cambia toda tu situación. En un instante, solo basta que Jesús diga, hágase y las cosas se hacen. Y entonces ya el resto de la historia, pues ya la conocemos. Él tomó su camilla, se fue y fue con los sacerdotes y ya entonces vieron que había sanado, pero ahí no terminó el problema porque Jesús lo había sanado en un día de reposo y vinieron problemas para Jesús. Hay algo muy interesante y que a mí me llamó la atención en esta historia. Yo no sé si tú te has fijado, pero cuando viene algún dato en la palabra no tiene una sola coma, un solo punto, una sola letra que no tenga una razón de ser. Y a mí me llamó la atención por qué menciona que este hombre tenía 38 años, enfermo, No dice que eran sus años de vida, dice que ese tiempo tenía enfermo.
¿Cuántos años tendría el hombre? No sé. Y al parecer no es un dato interesante porque no lo menciona aquí. Pero sí menciona que tenía 38 años enfermo. Y cuando yo me puse a investigar, porque cuando tú haces esto en tu experiencia personal, te das cuenta de que toda la palabra de Dios está perfectamente relacionada. Lo que se hace o escribe en el Antiguo Testamento se confirma en el Nuevo Testamento. Y me puse a pensar, ¿por qué 38? ¿Y qué crees? El Señor me llevó a Deuteronomio 2, creo que no, esto no lo vamos a ver, pero se lo voy a platicar. De a Deuteronomio 2, creo que es 2, y donde habla acerca del tiempo que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Todos sabemos que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, fueron llevados al desierto. Y en ese desierto duraron ¿cuántos años? 40 años antes de poder llegar a la tierra prometida. Y cuando tú ves que esto se relaciona con lo que acabamos de ver, resulta que en ese tiempo habla Dios con Moisés y le dice, ya es tiempo de que cruces a la tierra prometida, de que el pueblo cruce a la tierra prometida. Y entonces Dios habla con ellos y les dice, fíjate bien, en el 2:2 dice, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, y que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Y más adelante nos habla de que van a pasar por la tierra de Esaú, van a pasar por la tierra de Edom, pero Dios no les va a dar esas tierras porque esas tierras ya las tiene prometidas. Sin embargo, dice aquí que en el 2:14, en el capítulo 2, versículo 14 dice, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret fueron 38 años. ¿Te fijas? ¿Cuántos años fueron los que estuvieron en esa parte del desierto? 38 años. Y aquí nos dice, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Cuando yo leí esto, yo entendí que hay un momento en tu vida, hay un momento que podemos llamarle Cades Barnea, que es un momento decisivo. Tú pudiste haber estado mucho tiempo esperando tu milagro, mucho tiempo esperando la solución a tus problemas, mucho tiempo esperando la respuesta. Pudiste haber estado muchos años esperando el llamado, pudiste haber estado muchos años pensando que no estabas preparado, pero estos años que Dios usó para que su pueblo estuviera preparado para cruzar, dice aquí que ese tiempo fue necesario ¿para qué? Para que murieran todos los hombres de guerra. ¿Qué significa esto? Que todas aquellas personas que podían hacer frente a los enemigos de Israel tenían que no estar, porque se iba a manifestar el poder de Dios de una manera poderosísima y no era necesario que nadie, ninguno de los que estaban ahí, peleara siquiera con las personas que iban a cruzarse en su camino. Porque si hubiera habido hombres dispuestos a pelear, seguramente hubieran pensado en invadir, hacer guerra, derrotarlos, pero Dios no quería eso. Dios quería que ellos confiaran exclusivamente en lo que Él iba a hacer.
no iban a tener manera de defenderse porque ya no había hombres que pudieran pelear, que supieran pelear. Estaban totalmente a disposición del poder de Dios y de la voluntad de Dios. Y fíjate que en la gematría el número 38 significa voluntad de Dios. ¿Te das cuenta que nada está escrito al azar? Es decir, 38 era el momento para decir, ahora vamos a depender únicamente de Dios. Y tenían que cruzar hacia la tierra de los amonitas, hacia la tierra de Esaú. Y tenían que cruzar un desierto. Y tenían que cruzar un arroyo, el arroyo de Sered. Dice aquí que ese arroyo dividía los territorios. Pero también les dice, cuando lleguen allá, tampoco les voy a dar la tierra de los amonitas. Esa no es suya. Ustedes van a pasar por ahí y van a pagar por el agua, por los alimentos, van a pagar por todo. Porque allí todavía no es a donde ustedes van a llegar. Y esto a mí me impactó porque me doy cuenta de qué manera Dios nos prepara durante tiempos que a veces a nosotros nos parecen eternos. A veces sentimos que se nos va la vida y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a hacer lo que tú pusiste en mi corazón? ¿Hasta cuándo voy a cumplir ese propósito que tú me mostraste? Porque cuando Dios te muestra un propósito o un plan, te permite verlo. Y tú te puedes ver haciendo lo que Dios quiere que hagas. Pero una vez que te permite verlo, comienza el proceso. Porque entonces tú tienes que decir, sí quiero. Y tienes que estar dispuesto a pasar, no quiero decir 38 años, pero hay un periodo que es de prueba, hay un periodo que es de aprendizaje, hay un periodo donde Dios te prepara para que tú puedas, en el momento indicado, cuando Él diga, hoy es el día que vas a cruzar, tú puedas tomar la decisión y decir, sí, sí quiero. Porque el pueblo de Israel, cuando llegó este momento, pudo haber hecho dos cosas, como tú y como yo. Pudo haber dicho que no. Pudo haber dicho, no, Señor, ya no tenemos quien nos ayude. ¿Y si aquellos nos pelean? ¿Y si aquellos son poderosos en armas? Bueno, cuando mandaron a los espías, ¿qué dijeron que encontraron? Gigantes, ¿verdad? Gigantes. Es decir, aquellos son mucho más poderosos, son más fuertes, son más que nosotros. Nosotros no tenemos manera de defendernos contra ellos. Y pudieron haberse quedado de este lado y haber vivido una vida totalmente de fracaso y frustración. Pero hubo dos hombres entre esos espías que enviaron que dice la palabra que tenían un espíritu diferente. Josué y Caleb. Ellos vieron la promesa de Dios cumplida en ese territorio que acababan de visitar. Ellos ya sabían que esa tierra les iba a ser dada. Ellos fueron junto con los demás a ver de qué se trataba. Pero una vez que lo vieron, mientras los demás vieron los obstáculos, ellos dos vieron la oportunidad y dijeron, aquí vamos a estar. Y no por nosotros, sino porque Dios nos dijo que aquí estaríamos y esta sería nuestra tierra. Cuando a ti y a mí nos llegue ese momento, podemos tomar la decisión de caminar o de echarnos para atrás. Y te digo que yo ayer que estuve aquí solo, yo incluso, el Señor sacó lágrimas de mis ojos porque dije, Señor, yo sí quiero. A mí no me importa si después de cruzar esta línea me va, bueno, no me puede ir mal, o sea, no me vaya como yo piense que me debe ir. No me importa si tengo que trabajar más duro, no me importa si tengo que pasar más dificultades, no me importa si tengo que pelear contra las circunstancias, no me importa nada, Señor. Yo quiero dar ese paso, yo quiero ir hacia donde tú quieres que yo vaya.
No quiero estar como ese paralítico esperando a que alguien me acerque las cosas. Todo esto que tú ves aquí es un milagro. Porque si tú nos hubieras preguntado hace 3 meses cómo íbamos a obtener este lugar y cómo íbamos a acomodarlo para que tú pudieras estar aquí, te hubiéramos dicho, no tenemos los recursos, no tenemos nada. No podemos, en nuestras fuerzas no podemos. Dinero no teníamos, posibilidades no teníamos. Quien nos apoyara no teníamos. Sin embargo, teníamos una visión que el Señor nos había dado. Y en esa visión caminamos a pesar de las circunstancias y a pesar de todo. Y cuando tú cruzas esa línea y te das cuenta de que Dios te está respaldando, no te queda más que seguir caminando, luchando contra las circunstancias, pero creyendo siempre que Él es poderoso para cumplir todo lo que promete. Ese lugar, Cades Barnea, es el lugar donde tú tienes que pararte el día de hoy y tomar la decisión. Decirle sí quiero o echarte para atrás y regresarte al lugar de donde el Señor te sacó. Puedes hacerlo porque tenemos esa libertad. Y yo les dije que íbamos a ver hoy la historia de 2 paralíticos. Hay otro paralítico también del que nos habla la Escritura, y ese se encuentra en Marcos 2 del 1 al 12. Aquí nos habla de un paralítico. Bueno, vamos a buscarlo primero, me avisan cuando lleguen, por favor. Marcos 2 del 1 al 12. ¿Ya lo tienen? Ok. No, léanlo conmigo. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Aquí estamos viendo otro paralítico que igual que el primero no podía moverse, dependía de que lo llevaran de aquí para allá, pero hubo 4 amigos, bueno, supongo que eran sus amigos, que lo llevaban cargando. Ellos llevaban la camilla donde él estaba. ¿Y a dónde lo llevaban? A ver a Jesús, porque ellos sabían, alguien les había dicho que había un hombre, Jesús, que hacía milagros, que hablaba del reino de los cielos y que tenía el poder y la autoridad para sanarlo en ese momento. Ellos lo creyeron, los 4 lo creían. Aquí no dice si el paralítico creía. El paralítico simplemente se dejó llevar, porque eran sus amigos y porque quizás confiaba en ellos, o era su familia, no sé quiénes eran. Aquí nada más nos dice que 4 hombres lo llevaban cargando. Y dice también que cuando ellos vieron la multitud y vieron que no iban a poder acercarse con su amigo en la camilla, se subieron a los techos y por el techo lo bajaron. Y fíjense bien, cuando Jesús ve a este hombre, ¿qué le dice? Por la fe de ellos eres sano. Y le da la misma instrucción: levántate, toma tu lecho y vete. Y enseguida nos habla la Escritura de unos escribas que estaban ahí y dijeron, bueno, ¿quién es este que tiene o se siente con autoridad para perdonar pecados, ¿verdad? Los pecados solamente los puede perdonar Dios. Jesús
los escucha o escucha sus corazones, porque sabemos que Jesús conoce nuestros corazones y conoce nuestros pensamientos aún antes de que nosotros lo pensemos. Él ya sabe lo que vamos a pensar. Y les dice, ¿por qué? ¿Por qué cavilan eso? O sea, ¿por qué están dándole vueltas a esto? En vez de ver el milagro que acaba de suceder, están pensando, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Con qué autoridad lo hace, verdad? En vez de maravillarse con el milagro que estaban viendo, lo empezaron a juzgar. Y les dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, a ti te son perdonados tus pecados. Y que el Hijo del Hombre tiene poder sobre todo, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle levántate y anda o perdonar los pecados? Pues para Dios nada es difícil, pero es mucho más grande el perdón de los pecados que la sanidad. Porque la sanidad, ok, es un milagro, pero el perdón de pecados solamente Dios lo puede dar. Y si Jesús te está diciendo que tus pecados son perdonados, es porque Él es Dios y Él tiene la autoridad para perdonar los pecados. Amén. Bueno, fíjate bien aquí qué diferencia con el otro paralítico, ¿verdad? El otro estaba esperando a ver quién lo movía. Y este tenía amigos que lo movían. Ahora ponte en la situación de este otro paralítico. Ya hablamos de cómo puedes estar inmóvil esperando a que alguien te ayude. Pero ¿qué pasa cuando Dios pone a tu alcance quien te ayude? Quien te guíe, quien te oriente. ¿Estás dispuesto a dejarte llevar en la camilla por esas personas? ¿Tienes la suficiente humildad para permitir que ellos te acerquen a la solución? Ellos no fueron la solución, ¿estás de acuerdo? Ellos no fueron ni la sanidad ni el perdón de su amigo. Ese fue Jesús. Pero esos amigos lo llevaron a encontrarse con el Señor. No sé a ti, pero a mí hubo amigos que me acercaron al Señor. Porque yo por mis propias fuerzas o por mi decisión, yo creo que nunca lo hubiera hecho. Pero hubo alguien que se acercó a mí, me habló del Señor, me habló de su testimonio, me dijo, esto es lo que Dios ha hecho con mi vida. Y yo cuando lo vi, yo dije, quiero eso que tú tienes. ¿Cuántas veces te has negado a ser guiado, a ser pastoreado, a ser dirigido por alguien que quiere acercarte a Jesús? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Que nos hemos negado rutinariamente a decir, no, yo tengo mi tiempo, yo tengo mi ritmo, yo lo puedo hacer desde mi casa. Yo sí leo la Biblia, yo sí la entiendo, pero no te dejas acercar al Señor. Porque cuando este paralítico llegó a los pies de Jesús y fue sanado, Él le dio una orden, que tomara su lecho y se fuera a su casa. Y si antes no llegó por su propia voluntad y medios a la presencia del Señor, una vez estando frente a Él y recibiendo el milagro, Él obedeció y se levantó, porque se levantó, tomó su cama y vámonos a la casa, ¿verdad? Y dice enseguida, en el versículo 12, entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Algo que habla aquí es precisamente de que una vez que ese hombre se levantó, él salió entre la multitud y todos lo vieron. ¿Tú has permitido que tu familia, tus amigos, tus vecinos vean lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿O eres como muchos de la secreta,
que somos cristianos de la secreta y que nada más nosotros sabemos que somos cristianos. Yo te quiero decir que si tú trabajas en algún lugar y tienes más de 6 meses trabajando en ese lugar y tus compañeros no se han dado cuenta que eres cristiano, es porque no has manifestado en ningún momento lo que Dios ha hecho en tu vida. Y aquí nos dice que Él salió por en medio para que todos lo vieran y para que todos glorificaran al Señor y todos se maravillaran con lo que Dios había hecho con Él. Lo conocían de paralítico, ahora lo veían caminando. A ti y a mí nos conocían y nos estábamos etiquetados con un montón de adjetivos. No sé cuáles serían los tuyos, pero los míos eran muchos. Ninguno bueno, ¿eh? Todos los adjetivos que se referían a mi persona eran malos. Pero en el momento en que el Señor actúa en mi vida, se tiene que manifestar y se tiene que ver la mano de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, para que todos vean, se maravillen y glorifiquen al Señor. Tú tienes que ser ese medio de glorificación del Señor en tu vida. Tu vida tiene que ser el ejemplo que los demás quieran ver y que digan, yo quiero también de eso que tú tienes. Pero si la gente no te dice yo quiero, significa que no estás siendo un testimonio suficientemente poderoso para poder traer gente a la presencia de Jesús. No se trata de ser predicadores, no se trata de hablar bonito, se trata de que la gente vea lo que Dios ha hecho en mi persona. Ese es el testimonio más poderoso y es la predicación más poderosa que podemos dar. Aunque no hablemos, aunque no tengamos facilidad de palabras, aunque nos dé miedo hablar en público, la gente se fija en ti. Y si ellos ven en ti algo que les desagrada, créeme que por más que les enseñes o les quieras hablar de la palabra, no van a querer escucharte. Pero cuando te vean a ti, van a decir, ¿cómo le hiciste? Yo quiero estar como tú. Yo quiero caminar como tú. Quiero ser libre como tú. Quiero vivir como tú. ¿Cómo le hiciste? Y entonces tú ya los tomas y les dices, ven, te voy a presentar a quien lo hizo. Te decía que esta semana ha sido muy difícil y muy contradictoria en muchas cosas, y que ciertamente el día de ayer yo tuve esa confrontación conmigo mismo, porque a veces, aunque pareciera que vamos bien, aunque pareciera que todo está saliendo bien, aunque pareciera que tú estás haciendo las cosas de una manera correcta, es necesario que hagas un alto. Es necesario que te examines, es necesario que veas qué estás haciendo bien y qué no estás haciendo bien, y que, como te dije hace un momento, tomes la decisión de si vas a seguir adelante o te vas a quedar allí. Tú puedes ver las iglesias llenas de gente que viene todos los domingos, pero que sus vidas en realidad no han cambiado en nada. Que salen de la iglesia y no mencionan para nada una sola palabra de la palabra, valga la redundancia. Que no hablan nada, no se meten en nada, no se involucran en nada. Y si tú quieres crecer, es necesario que participes en el servicio. Y no me refiero únicamente a que sirvas aquí en la congregación. Me refiero a que le sirvas a quien debes de servirle. A quien te dio la oportunidad de ser libre, a quien te regaló la paz y la salvación, a Él es al que tienes que servir. Y en Él es en el que tienes que moverte. Pero si tú estás como el primer paralítico esperando a que te lleven, bueno, pues el Señor ya llegó. Y el Señor te está diciendo, ¿quieres o no quieres? Pero si el Señor ha puesto gente que te lleva, mi hermano, acepta.
Acepta lo que el Señor te está poniendo y acepta lo que Él te está mandando a hacer. No preguntes cómo, no te pongas límites, no te autoelimines ni te autosugestiones pensando, yo no puedo, yo no sé leer, yo no entiendo lo que leo. Te quiero decir que nosotros estamos aquí los lunes y los miércoles en las tardes para que tú puedas venir y precisamente aprender más de la palabra. No es que nosotros lo sepamos todo. Yo me confieso incompetente. Yo no sé más que nadie. No soy ni el mejor predicador, ni quizás el mejor pastor del mundo, ni siquiera de la colonia, vaya. No me considero así. Pero sí te puedo decir que la manera en que yo pude crecer en el Señor fue buscándolo todos los días. No existe otra manera. No hay una fórmula mágica. Tú no puedes aprenderte la Biblia en un instante. No es posible, no se puede. Pero cuando tú eres asiduo a buscar de la palabra, el Señor te va revelando poco a poco lo que tú debes saber. Y es el Señor quien te enseña. Nosotros no enseñamos nada, nosotros simplemente somos guías para que tú puedas entender y saber cómo buscar la palabra de Dios y cómo buscar que su reino se manifieste en tu vida todos los días. Yo te invito, y no sé si a ti, pero para mí sí fue una confrontación. No sé si en ese momento tú estás confrontado como yo. No sé si en este momento Dios te está hablando de veras a tu corazón y te está diciendo, quítate la flojera, quítate la desidia, quítate la apatía, quítate el conformismo y quiero que me busques todos los días. Quiero que me sirvas todos los días. Quiero que estés al pendiente todos los días. Quiero que busques gente que en la calle está llena de estas personas que necesite conocerme a mí, a Jesús, por supuesto. Eso te está diciendo el Señor el día de hoy. Y quiero terminar con Mateo 10:5. ¿Ya está? Mateo 10:5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El Señor nos está diciendo claramente, dice, no vayan en camino de gentiles, es decir, no camines por donde van toda la gente. Tú sales aquí a la calle y vas a encontrar la gente metida en 1000 cosas que no deberían estar, pero ahí andan, metidas en su trabajo, metidas en sus negocios, metidas en el dinero, metidas en drogas, metidas en vicios. Por allí no camines. Dice el Señor que por allí no. Dice también que no entres a ciudad de samaritanos, es decir, no te metas
donde se meten todos. Ya la semana pasada también hablábamos de los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran descendencia de hebreos, pero que se volvieron a la idolatría. Es decir, a todo aquel que está lleno de ídolos, y no me refiero solamente a las figuritas o a las imágenes, me refiero a cualquier ídolo. Allí no vayas tampoco, no entres allí. Pero dice, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas es ese pueblo disperso de Dios. Es ese pueblo como tú y como yo, que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero estábamos perdidos. Un día alguien nos encontró, nos habló, reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo identificamos como nuestro pastor y ahora somos ovejas de su prado. Pero éramos ovejas perdidas, ¿estás de acuerdo? No sabíamos, ignorábamos. Tu servidor ignoraba todo del Señor, a pesar de haber crecido en una familia como hay millones aquí en México, digamos de la iglesia tradicional. Aún así yo no conocía nada, pero un día el Señor me encontró y me dijo, ven. Y luego dice que tenemos que ir a predicar el evangelio, el reino de los cielos. No dice aquí que tires bibliazos ni condenes a todo mundo. Dice que tú tienes que hablarle a la gente cómo puede conocer y participar y entrar en el reino de los cielos. Dice también que salgamos ¿a qué? A sanar enfermos, a limpiar leprosos, a echar fuera demonios, a resucitar muertos. Te pregunto, ¿alguna vez has orado por algún enfermo y has sanado? ¿Lo has hecho? Si ya lo hiciste y la persona sanó, ¿por qué te detuviste? ¿Por qué no seguiste haciéndolo con más personas? Si nunca lo has hecho, te invito a que lo hagas, porque no eres tú quien lo va a sanar, así como no fueron los amigos los que sanaron al leproso. Tú vas a hacer la función de los amigos llevando a esa persona a la presencia de Jesús, y Jesús le va a sanar. Pero dice también que debemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, y que no nos preocupemos por proveernos de oro, ni de plata, ni de cobre, habla aquí. Es decir, no te preocupes tú por ver cómo le vas a hacer mañana. Suena como algo irresponsable, ¿no? O sea, no te dice que no trabajes, te dice simplemente que no pongas tu atención en eso. No te quieras ajuarear por lo que venga, por lo que pase. No, confía en Él, porque dice aquí que el obrero es digno de su alimento. Si tú trabajas para el Señor te va a pagar. ¿Cómo? Él tiene todos los medios. A veces, y te lo digo con toda sinceridad, a veces nosotros vemos problemas o dudamos porque vemos la circunstancia inmediata. En este momento no estoy pudiendo hacer esto, pero yo no tengo que fijar mi vista allí. Yo tengo que caminar, cruzar ese territorio, cruzar ese desierto, confiando en que allá va a estar la provisión del Señor. Porque si yo me llevo, recuerden que los israelitas iban cargados de oro, ¿y de qué les servían? En el desierto no les servía de nada, absolutamente de nada. Tuvieron que, a pesar de el oro, aprender a confiar en el Señor. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Eso es lo que el Señor nos invita a hacer el día de hoy. No importa qué tan bien te vaya en tu trabajo, deja de poner tu confianza en Él. Trabaja, haz lo que corresponde, pero trabaja en el reino, para que cuando tú llegues a la meta, o cuando tú llegues a la tierra prometida, puedas ver las bendiciones que Dios te permitió ver antes en visión. Amén. Bueno, no sé qué pienses tú en este momento. Yo lo único que te puedo decir es que cuando tú aprendes a confiar en el Señor,
A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las confrontaciones, Dios pone paz en tu corazón. Y también dice el Señor, aquel que no esté dispuesto a renunciar a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, no es digno de mí. No quiere decir que los dejes, no te estoy diciendo que los dejes. Simplemente ubica a tu familia en su lugar, pero recuerda que el primer lugar siempre debe ser el Señor. Siempre, siempre. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él para que nosotros podamos ver su gracia sobre nuestra vida. Te voy a pedir perdón que te pongas de pie. Vamos a orar para despedir este servicio. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ciertamente nos confronta, Señor. Ciertamente mueve nuestros corazones. Hoy te pedimos, Señor, que pongas en nosotros esa decisión y ese anhelo de servirte, de buscarte, de dar a las personas lo que hemos recibido nosotros de gracia, Señor. Te pido por favor en el nombre de Jesucristo que dirijas nuestras vidas, que nos muestres el camino, que quites las vendas de nuestros ojos, Señor, que abras nuestros corazones y nos permitas recibirte y saber y confiar en que en ti, Señor, tenemos todo lo que necesitamos. Te entregamos nuestras familias, a nuestros hijos, a esos hijos que quizás estamos batallando, Señor, porque no quieren saber nada de ti. Hoy los ponemos en tus manos, Señor, porque tú eres su Padre. Nosotros somos únicamente mayordomos y administradores, Señor, pero nuestros hijos son primero tus hijos. Y nosotros sabemos que tú no vas a dejar que ellos se pierdan, Señor. Confiamos en esto y por eso te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sabes, quiero decirte algo brevemente antes de entrar a este tiempo de adoración final, y es que no sé si tú alguna vez te has sentido invisible e insuficiente para Dios. Yo sí, muchas veces. Pero, ¿sabes? Esta semana recordaba justamente la historia de David, porque en el momento en que Samuel estaba buscando a quien ungir como rey, fue a donde estaba Isaí. Isaí tenía 8 hijos. Y cuando llega Samuel a donde Isaí estaba y le dice, bueno, ¿a quién vamos a ungir como rey? En la Biblia habla sobre que Isaí lleva delante de Samuel 7 hijos. ¿Y qué creen? Samuel estaba allá pastoreando ovejas. Entonces yo me imagino lo que sintió David en ese momento. Probablemente David pudo haberse sentido pues invisible, no visto, ¿sabes? O sea, su papá Isaí no estaba presentándolo ante Samuel, que estaba en la búsqueda de un rey para ungirlo. Y muchas veces tú y yo podemos sentirnos así como David cuando estaba joven, ¿sabes? Pero David tenía un llamado hermoso en Dios. David tenía una historia y un reino que liderar, y tenía un ministerio hermoso, y así cada uno de nosotros estamos llamados a eso, ¿sabes? Si tú estás aquí esta mañana, quiero decirte que es porque Dios tiene un llamado especial, y si Dios te trajo aquí es porque Él te ama y Él se ha placido y te ha escogido de entre todas las personas para que tú estés aquí y realmente Dios te ve. Yo sé que muchas veces en nuestro día a día sentimos esa sensación de insuficiencia y esa sensación de que estamos siendo invisibles para Dios, pero quiero que sepas que Dios te ve y Él sabe que tú tienes un llamado hermoso. Y sabes, así como a David, cuando él estaba ahí apacentando ovejas y de repente Samuel se queda así, bueno, que sí están estos 7 hijos, pero ellos no son a los que voy a ungir como rey, y le dice, ven y trae a ese, ¿no? A David. Entonces David se acerca y le dice, prepara algo porque él es. Entonces va y unge con aceite a David, y así es Dios con nosotros. Nosotros tenemos ese Padre que de entre todos
Él nos escogió por un propósito eterno y quiero que tú esta mañana te vayas con eso. Porque no importa cómo se vean las circunstancias, no importa que a lo mejor tú te sientas invisible o que sientas que no tenemos un montón de seguidores, que no tenemos gente que nos vea, que no tenemos gente que te vea en tu trabajo, que tú te sientes invisible o que tú sientes que lo que haces en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela no está siendo reconocido. Dios sí lo ve. Dios lo ve y Dios te ve y Dios sabe que tú tienes un propósito y un llamado eterno para Él y la gloria es para Él, únicamente para Él. Y si tú te sientes ahora que estás en la oscuridad, déjame decirte que eso es una preparación. Las mejores cosas. Me acordé ahorita hace rato de la historia, es una frase hermosa que tiene un escritor, el que escribió los libros, también creo que de las Crónicas de Narnia, se llama C.S. Lewis, no recuerdo el nombre, así se abrevia. Y él tiene una frase que me encanta y es que dice que las dificultades preparan a personas ordinarias como tú y como yo para destinos extraordinarios. Y realmente es así, tú y yo podemos ver de un montón de ejemplos, como David en la Biblia. Y a eso estamos llamados. En verdad que Dios es tan bueno con nosotros que Él, a pesar de nuestra condición y a pesar de que tú y yo a veces nos sentamos en medio de la oscuridad, Él, tenlo por seguro, que te va a llevar mucho más allá de donde tus ojos humanos o donde nuestro entendimiento puede ver, ¿sabes?